tal? ¿Cómo estás, Agustín? Bien, muy bien. Un placer estar contigo nuevamente. No, muchas gracias. Vamos a revisar una de las últimas noticias y es que en esta suerte de reportajes prearmados, de los que ya hemos mostrado y hemos explicado cómo es la dinámica en la que se preparan ciertas preguntas para dar ciertas respuestas, en esta ocasión Donald Trump dijo que ya tenían controlado las zonas acuáticas, el océano, el mar, y ahora toca por tierra. Atención a estas declaraciones que son de suma importancia. Drugs coming in through water. We call it water drugs, just a simple term. We don't have any boats on the water. There are no boats. There are no fishing boats. There are no anything. So we hit a number of boats. You probably saw that. And since we did that, we have absolutely no drugs coming into our country via water because it was lethal. And now we'll look at cartels. We're going to look very seriously at cartels coming by land. Ahora van a ir por tierra. ¿Qué significa eso, Carlos? Bueno, es muy importante esto porque lo que significa no es que van a invadir el territorio, como algunos han interpretado, sino que van a interceptar las drogas que circulan por tierra. Es decir, ¿cómo es la frase esta de Trump? Y además allí repite lo que dijo frente a los generales en la reunión de ayer. ¿Qué dice Trump? Vamos a ir a lo que se mueve por tierra. Así como interceptaron los buques, ahora van a atacar alijos. Lo venimos explicando acá. Van a bombardear alijos de cocaína, alijos de fentanilo y obviamente pueden, en el medio de una posible respuesta de la estructura usurpadora venezolana, atacar dos lugares: la fábrica de drones y alguna estructura de donde salgan aviones que intenten impedir que los drones Reaper y los F-35, por ejemplo, bombardeen un depósito de fentanilo o un depósito de cocaína. Atención que esto implica zonas de frontera entre Venezuela y Colombia. O sea, también podría atacarse al narco que está dentro del territorio colombiano. En tierra colombiana, Estados Unidos podría llevar adelante operaciones militares. Sí, esto es como el famoso caso de Reyes, cuando había huido de Colombia y fue abatido en Ecuador. Acá hay cosas muy cerca de la frontera y hay una estructura muy importante narcotraficante colombiana que está en disputa con el Tren de Aragua. El Tren de Aragua es el principal exportador de cocaína y fentanilo que facilita el cártel Los Soles su salida por la zona de Sucre, por la zona cercana al mar de los venezolanos. Así que hay que estar atento a todos estos movimientos de grupos narcos porque van pensando en que va a caer Maduro, que puede caer el Tren de Aragua y que pueden tomar otros el espacio de ellos. Estamos hablando de miles de millones de dólares en juego. Vamos a recordar que en semanas anteriores se produjeron hundimientos de lanchones narco en el Mar Caribe. Incluso hubo barcos que fueron detenidos, fueron revisados como un atunero, el cual fue abordado por Ejército de Estados Unidos, por la Marina de Estados Unidos durante varias horas, y cuando se confirmó que en ese caso no tenían drogas a bordo, se le dejó simplemente seguir con su actividad económica lícita. Ahora, al menos, si yo mal no recuerdo, son 4 los lanchones que han sido hundidos y hemos mostrado en este programa cada uno de ellos. Hoy, además, Carlos, apareció una noticia muy importante en NTN 24, donde fuentes importantísimas del Departamento de Estado dejaron saber a la prensa que el objetivo es sentar a Nicolás Maduro en el banquillo de acusados. Y esto es algo que vos has venido insistiendo constantemente en todas nuestras transmisiones, de que a Maduro lo quieren vivo, no lo quieren muerto. Si lo quisieran muerto, como en su momento ocurrió con Osama Bin Laden, pues entonces los servicios de inteligencia de Estados Unidos saben perfectamente en qué lugar está en cada momento Maduro, y la tecnología militar le sobra para apretar un botón y terminar con la vida del tirano dictador. Pero en este caso lo quieren vivo, por lo tanto, esto es una operación mucho más sofisticada. Vamos a escuchar NTN 24, que es un medio muy importante de Colombia, que se dedica a noticias internacionales con mucha frecuencia. Vamos a escuchar lo que dice este reportero de acuerdo a una fuente
del Departamento de Estado de la Casa Blanca. Vamos a ver. Que hemos hecho al Departamento de Estado después de que el presidente Trump fuera el primero que apuntaba a la posibilidad de que entre sus objetivos estaría poner fin al narcotráfico por vía terrestre. Pues bien, en respuesta a NTN 24, aseguran que el objetivo de la justicia de los Estados Unidos es, en este momento, sentar a Nicolás Maduro frente a un tribunal, es decir, llevarlo a la justicia para que rinda cuentas. Y no solo eso, aseguran que debe ser juzgado porque no es el líder legítimo de Venezuela. Así nos lo hacen saber en un comunicado que además, y esto es relevante, está firmado por Tommy Pigott, quien es actualmente el principal portavoz del Departamento de Estado. Estas respuestas en muchas ocasiones son anónimas o las firman altos funcionarios del departamento sin dar detalles, pero en este caso se trata de una respuesta con nombre y apellidos por parte del principal portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott. Parece ser un acontecimiento importante esta declaración pública, Carlos, ¿no? Sí, clave porque no es habitual. Obviamente el Departamento de Estado hace filtrar informaciones, muchas las hemos acá revelado nosotros contigo en forma de primicia, pero es poco común que el vocero de la Secretaría de Estado lo que haga sea un comunicado firmado. La información que yo tengo es que Marco Rubio está dispuesto a tomar medidas en una escalation. Acá no hablan de otros, pero en realidad el pedido de captura excede a Nicolás Maduro, incluye también a Diosdado Cabello, a Padrino López, jefe del ejército, a Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, y a Delcy Rodríguez, su hermana, que está apareciendo cada vez más en los medios, porque es un poco la vocera de la búsqueda de una salida consensuada y de un gobierno de transición. Tenemos 5.300 personas conectadas. Les invitamos a que nos dejen su like, su me gusta. Es totalmente gratis y nos ayudan a llegar a más público, a activar el algoritmo en nuestro favor. Así que déjennos un like. Cuéntenos en el chat también desde dónde nos están mirando. Y si quieren dejarnos un super chat, lo vamos a leer al terminar este diálogo. Muchas gracias por su apoyo. Mencionabas a Marcos Rubio, Carlos, y hace pocas horas un medio que se dedica a noticias militares en Estados Unidos, estamos viéndolo en pantalla, subió precisamente una foto de Marcos Rubio y puso: Maduro se irá pronto. Cita a Marco Rubio. Es decir, las declaraciones van increciendo, van aumentando la temperatura de este conflicto en escalada, como recién mencionabas, y también el de New York Times, que ya habíamos mencionado que el domingo pasado, hubo, tal como transmitimos el lunes pasado, el domingo hubo en The New York Times un extensísimo artículo redactado a la medida de los intereses de la dictadura chavista. Bueno, apareció el día de hoy otro artículo en The New York Times, lo cual revela la importancia que esto está teniendo para la gente, no solo en América Latina, sino en los Estados Unidos, y titula así: altos funcionarios de Trump presionan para derrocar a Maduro en Venezuela. En concreto, digo, para que no tengan que leer completo el artículo, en concreto se mencionan tres nombres fundamentalmente. Marco Rubio estaría haciendo una gran presión sobre Trump para tratar de derrocar al líder narco llamado Nicolás Maduro, pero además aparece John Ratcliffe, que es exdirector de inteligencia estadounidense y es director de la Agencia de Inteligencia Nacional, y Stephen Miller, asesor clave en políticas internas y de seguridad de los Estados Unidos. Así que estos nombres aparecen en The New York Times como personas que están ejerciendo gran presión sobre Trump para ya recibir la orden de avanzar un poco más contra Nicolás Maduro. Yo me voy a permitir disentir con New York Times. Mirá qué osadía. Yo lo que creo que New York Times está recibiendo información sesgada que intenta, como en su momento intentó Maduro, hacerle creer al gobierno de Estados Unidos que hay una especie de rebeldía ante Trump para voltear al gobierno de Maduro. Esto no es así. Realmente hay una muy fuerte verticalidad de Marco Rubio, que no de casualidad
Donald Trump lo puso no solamente al frente de la Secretaría de Estado, al frente del Consejo de Seguridad Nacional. Ya hemos dicho acá que desde Henry Kissinger nunca ha habido alguien que tuviera los dos sombreros, como se dice habitualmente en Estados Unidos. Y lo que está haciendo Marco Rubio es lo que Trump ha decidido estratégicamente. Claro está, un Trump que está metido en tantos problemas, está metido en Medio Oriente, está metido en Ucrania, está metido obviamente en la preparación de su reunión con Xi Jinping a fines de octubre en Corea del Norte, del Sur. Entonces todo esto hace que delegue en Marco Rubio la operación táctica, que a su vez Marco Rubio ha delegado en el Comando Sur. Pero no hay ninguna presión interna de ninguna manera. Ahí lo que hay es un absoluto acuerdo en que la cúpula venezolana tiene que rendir cuentas y en esta rendición de cuentas producirse el cambio de poder. Como muchas veces ha aclarado Estados Unidos, el objetivo central no es el cambio de poder en Venezuela, el cambio de poder es la consecuencia de que ellos son, además de usurpadores, narcotraficantes. Mira, lo que estás diciendo es muy importante porque encastra perfecto esta narrativa de The New York Times con la narrativa de Nicolás Maduro cuando decía que Trump estaba siendo engañado por Marcos Rubio, que Trump era un títere de Marcos Rubio y que no se daba cuenta, que en realidad Nicolás Maduro estaba del lado de Donald Trump y le quería despertar de la somnolencia inducida por Marcos Rubio. Lo hemos mostrado acá. Es fantástico. Vos sabés que algunos me comentan de cómo nos reímos juntos en estas notas que hacemos, pero es que lo que realmente ocurre es que pareciera que Nicolás Maduro es tan ignorante que no entiende la complejidad de la maquinaria norteamericana. Es imposible que a un presidente norteamericano le ocurra esto, salvo que esté como Joe Biden, que estaba groggy. Pero como todos vemos, Trump está en plena actividad, hasta tal punto que en la conferencia con los generales comentó la forma en que él subía y bajaba escaleras para no caerse ante ellos. Es decir, está en el detalle más nimio, que es no demostrar debilidad ante su propia estructura por haber tenido un resbalón. Entonces, realmente Trump está al tanto de todo lo que ocurre y está obviamente jugando en varias mesas, se diría, cuando uno juega al ajedrez, ¿no? Está haciendo simultáneas y las simultáneas son realmente muy grandes. En este momento Israel acaba de interrumpir todo el grupo de barcos que estaba yendo hacia el territorio palestino. Y a partir de eso lo que te quiero comentar es que la información que yo tengo es que en la estructura de la política exterior italiana se está analizando a pedido de Meloni la situación jurídica como ciudadano de Gustavo Petro. Ya vamos a ir al punto de Petro. Te quiero mostrar lo último de Nicolás Maduro. Tenemos casi 8.000 personas mirándonos. No importa en el momento en que te conectes, si nos dejas un like, nos ayudas muchísimo a llegar a más personas. Y si además usás el chat contándonos desde dónde te estás conectando, también nos ayuda muchísimo. Y si querés dejar un super chat, pues mucho mejor, lo vamos a leer dentro de algunos minutos nada más. Mirá, justo que mencionábamos esta narrativa de Maduro sobre un Marcos Rubio controlando a Donald Trump, precisamente ayer Nicolás Maduro recibió un doctorado honoris causa y en su discurso volvió a repetir lo mismo. Te voy a mostrar 2 o 3 clips porque son imperdibles, desde el atuendo que le han colocado aquí al narcodictador hasta sus palabras. Vamos a escucharlas. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, con su indecencia y su moralidad, ha dicho que en los cuarteles de Venezuela son el epicentro del tráfico de droga. Como comandante en jefe constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Bien, ahí está. No es Trump, sino que es Marco Rubio, lo mismo que dice el día de ayer de New York Times. Y este fue el momento en que le dan a Nicolás Maduro en la universidad, ¿cómo que se llama? La Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, es decir, una universidad controlada por él mismo. Él mismo se dio a sí mismo un doctorado honoris causa. Miren esto. Comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, es un líder militar, ha demostrado dirección estratégica, honor, patriotismo
ética, compromiso social, disciplina, justicia, solidaridad, tolerancia, lealtad y valentía ante las permanentes amenazas imperiales, conocedor del campo de las ciencias y artes militares. Como rector se resuelve conferir el doctorado honoris causa en seguridad de la nación de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Esto es una inmensa caricatura, como decíamos el otro día, qué desgracia que ya no tenga más su canal de YouTube. Es una caricatura, incluso cuando le vemos la cara, miren la cara de los militares Sí. mientras escuchan los pergaminos de Nicolás Maduro. Falta que ese chico diga, ¿en serio? ¿En serio? Esto es una broma. ¿En qué momento me despierto de este sueño de horror? Mírenle la cara. Es impresionante, es buenísimo. Bueno, esto tuvo lugar el día de ayer y Marcos Rubio se refirió, Nicolás Maduro se refirió a Marcos Rubio y se refirió a una lucha contra el imperialismo yanqui. Vamos a escuchar 40 segundos más. Les prometo que no va a ser más de 40 segundos porque sé que no siempre es agradable escuchar a este sujeto. Adelante. Que hoy la opción no es entre patria o muerte, es entre independencia y colonia, entre esclavitud y pueblos libres. Y les puedo asegurar, con mi vida y con la vida de todo un país, que jamás seremos patio trasero, colonia ni esclavo de ningún imperio supremacista. Ni hoy, ni mañana, ni nunca esclavo, ni colonia de nadie. Bueno, ahí está. Qué bien le queda la boina con la toga. Es una combinación para el olvido. Tiene una elegancia natural Maduro, ¿no? Efectivamente. Bueno, acá está. En toda oportunidad vemos cómo el conflicto con Estados Unidos se pone de relieve, incluso en la recepción de un doctorado honoris causa, que este tipo de discursos no están en la índole de estos reconocimientos universitarios. Se supone que cuando uno recibe un honoris causa tiene que preparar un discurso a tono con una universidad y demás, ¿no? Esto es una arenga política como la que él puede haber hecho desde cualquier estrado político. Así que, si te parece, entramos en Colombia rápidamente, Carlos, porque también tenemos información. Ya ha perdido la visa otro de los ministros de Gustavo Petro, en este caso el ministro de Minas, Edwin Palma. Viajó recientemente a Caracas para besarle el anillo a Nicolás Maduro y acaba de perder también su visa. Esto parece ser, bueno, que va a ser una constante de cara al gobierno de Gustavo Petro, ¿no? Bueno, todo va a empeorar para Petro, que todos los días desafía a Estados Unidos y lo desafía habiéndose convertido en una especie de líder en contra de Donald Trump en los campos más diversos, desde proponerle a los norteamericanos, a las Fuerzas Armadas, que desobedezcan a su comandante en jefe, hasta proponer que se lo declare criminal de guerra por estar defendiendo a Israel en su conflicto con la estructura de Hamás. Nunca se ha referido Gustavo Petro a las personas que están de rehenes en manos de Hamás, nunca se ha referido a eso. Él permanentemente está poniéndose en una posición de combate frente a Estados Unidos, lo que le hace un inmenso daño a Colombia, al pueblo colombiano, porque ya él, con sus torpezas, logró que se acabara con la certificación de Colombia, 30 años de certificación de lucha contra la droga, ya lo hemos explicado acá. Cada vez más Petro, en sus últimos meses como presidente, comete un error detrás de otro de cara a los colombianos, no de él, porque seguramente el futuro de él terminará muy cerca de la celda donde esté Maduro y donde estén sus amigos narcotraficantes mexicanos. Pero lo cierto es que perjudica a Colombia. Por suerte hay elecciones pronto en Colombia y seguramente va a haber un candidato que no esté contaminado con la cercanía de Gustavo Petro. Mira, vos sabés que hay algo interesante y es que, a mi juicio, Gustavo Petro tiene más agallas que Nicolás Maduro en cuanto a que ha aceptado dialectizar directamente contra Trump.
Maduro no se ha animado a poner a Donald Trump en el lugar de su enemigo político. Al contrario, hemos visto recién que él trata de esquivarle de esa situación utilizando esos efectos la figura de Marco Rubio. Pero si hay que darle una a Petro es esa. Sí, yo voy a contradecirte. Yo lo que Mm, creo es que este hombre, Petro, mm. habla como habla por lo que consume. Porque cuando uno lo escucha hablar, con el tono del que habla, con una mezcla de, digamos, beligerancia y somnolencia, me Mm, parece que no está bien medicado o está medicado con cosas que no son medicinas, pero lo cierto es que dice cosas muy disparatadas, tan disparatadas como la de Maduro, porque así como obviamente no es cierto que Marco Rubio esté en mm, rebeldía respecto a Trump, mm, como dice Maduro, que es verdad que no tiene las agallas de enfrentarse a Maduro, quiere ver si zafa, en el caso de Petro, él se está planteando, se ha metido en la cabeza como que es una especie de líder del mm, mundo frente a mm. Donald Trump, Sí, y lo sí. único que logra es demostrarnos su absoluta absurdo. Desde hace un mes él viene, esto no es nuevo de Petro, Ujú, él viene ujú, provocando permanentemente, acercándose a Colombia. En su momento, vos me comentabas hoy cuando mm, hablábamos antes de esta transmisión, mm, cuando le dice al ministro de Defensa que se acerque a los militares de mm, Venezuela para ponerse de acuerdo. En realidad mm, lo que está planteando es pónganse de acuerdo para proteger a los narcos y si mm, fuera posible que al tren de Aragua lo reemplace una estructura narco colombiana. Y lo último, más absurdo mm, de Petro, es cuando él recuerda su lucha. mm, Ayer volvió a hacer un reportaje mm, recordando cómo son los colombianos de valientes, invitándolos a ir a pelear a Palestina en una lista que no se llena, y en segundo lugar diciendo que él mm, ha peleado muchas veces, en realidad no ha peleado muchas veces, ya lo hemos dicho, y que también ha visitado la cárcel. mm. La cárcel la visitó una vez como delincuente terrorista vinculado al narco, no a otro motivo, y realmente es un personaje, yo te digo, más siniestro que Mm, Maduro, porque Maduro es un profundo ignorante. sí, Petro es un tipo que tiene una cierta formación, sí. y no quiero olvidarme de decir que quedó claro en las últimas 48 horas que Mm, está complicado con los dineros del narcotráfico en su campaña electoral. sí. Segunda vez que aparece en una causa judicial Petro, su hijo y su nuera, él no solamente que recibió plata de los narcos para su campaña presidencial, sino que además con parte de esa plata se quedó. Mira, vos sabés que acá hemos mostrado muchas veces tweets de Gustavo Petro, donde la cantidad de errores ortográficos, de tipeo, de coherencia, de cohesión, son virtualmente infinitos. Y cada vez que lo he mostrado, yo digo, este tipo evidentemente se pone a tuitear sin nadie que le controle, probablemente bajo el efecto de ciertas sustancias, porque nadie puede tener esa cantidad de horrores y sabiéndose en todo caso una persona que no sabe escribir bien, pues se lo tendría que dar a alguien que le supervise. Pero se ve que bajo ese tipo de efectos que estamos mencionando acá, a veces la ansiedad le gana y pues se pone a escribir puras pavadas. A él le encanta Mucha hacerse gente además... que consume algún tipo de sustancia se vuelve más megalómano y Sí, cree que es capaz de hacerlo todo y que nadie debiera corregirlo. sí, además a él le gusta jugar a ser poeta. Él tiene dos facetas, digamos, psicológicamente extrañas. A él le encantaría ser poeta, es un poeta político frustrado. Ahí está, mira, por ejemplo, bien, bien Daniel querido, los magiatrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia con los que me reuní hace años me dijeron, hay que darle eficiencia a la justicia, con K. Y eso se ave si importa más la verdad que el castigo, si el sindicazo habla, repara y da garantías de no... Es imposible leerlo, no puedo sostener la lectura y esto evidentemente el tipo está, digamos, fuera de sí escribiendo cualquier pavada porque un presidente se fija muy bien y revisa qué es lo que va a mandar y esto no es una excepción.
todos los días aparece algún tuit nuevo así de Gustavo Petro, lo cual, bueno, hace dudar de muchas cosas. Además, esta faceta de él de querer ser una suerte de poeta y que escribe en clave poética, se articula muy bien con esto que vos mencionabas antes. Él se cree un ciudadano del mundo, no un ciudadano colombiano. Él cree que tiene el deber moral de asistir a guerras en otros lugares de la tierra y que él tiene que conducir una rebelión mundial contra los Estados Unidos de América. Este delirio podría acabar el año que viene en las próximas elecciones. Mira, cuando Petro criticaba la mala ortografía, bueno, es que está lleno de memes todo el tiempo en internet por estas cuestiones. Esto, digo, podría acabar muy pronto. En Colombia el año que viene tienen elecciones, pero también hay que decir que la violencia política está muy fuerte. De hecho, el día de ayer, si mal no recuerdo, a ver, Daniel, si me lo puedes refrescar, hubo otro atentado político contra un ex concejal del Centro Democrático llamado Luis Naranjo, que fue víctima en Arauca cuando se movilizaba con sus escoltas en 2 vehículos blindados. Bueno, no vamos a poner toda la información, pero a título, simplemente para que lo sepan, digo, la violencia política no terminó con Miguel Uribe. Miguel Uribe fue un episodio dentro de un contexto que de aquí hasta las elecciones del año que viene vamos a seguir viendo episodios. Miren cómo le valieron el auto. A ver, pon el auto. El auto recibió varios impactos de bala, evidentemente, de otra persona más del Centro Democrático. En las que se movilizaba el exconcejal de Arauca, Luis Naranjo, quien sobre las 10:15 de la mañana fue atacado por más de una docena de hombres armados que con fusil lo abordaron en un barrio de Saravena. Acababa de llegar a esta vivienda ubicada en el barrio Cofabi. No tenía más de 3-4 minutos, me estaba tomando un vaso con limonada. Cuando empezaron los disparos, nos bloquearon sujetos de civil enchalecados, enfusilados, más o menos, pongo yo, 10, 12 sujetos. Nos cierran, nos empiezan a disparar más o menos 3-4 minutos. El esquema de seguridad, gracias a Dios, reaccionó, se enfrentó con los bandidos. Lograron sacarme de ahí. Los vehículos quedaron totalmente inservibles. Al mostrar su chaleco antibalas, Luis dijo que uno de los impactos de fusil atravesó el proveedor de una de sus armas personales. Pues precisamente, bueno, yo lo que creo que es muy importante en esto es tener en cuenta que los grupos narcos empiezan a pelear el futuro en Colombia. Empiezan a pelear el futuro dentro de Colombia y empiezan a pelear el futuro con los narcos venezolanos. Por eso, desgraciadamente, el querido pueblo colombiano está en el medio de esta situación de terrible violencia, que la conocimos, los que hemos visitado ese país, en la Bogotá previa al presidente Uribe. Luego vino un conjunto de presidentes, Uribe, su ministro de Defensa, que luego fue presidente, que combatieron a la FARC, que combatieron esta realidad, pero antes de Uribe no se podía caminar. Vos ibas a un hotel de los más importantes de Bogotá, yo he ido en tareas oficiales, y no podías salir ni siquiera con tu custodia a la calle. Acordate que hubo tantos secuestrados en ese momento. Bueno, realmente con Petro y su estructura socialista, narcosocialista, se ha vuelto hacia atrás en Colombia, pero bueno, ya hablaremos, habíamos quedado más adelante de las elecciones que vienen a comienzo del año que viene. De hecho, Abelardo de la Espriella, que es quien está irrumpiendo en la escena política y dicen que está encabezando encuestas que no se pueden publicar por ley de Petro, yo tuve una reunión con él y me dijo, la única forma que me pueden parar es matándome y sé que mi vida está en riesgo más que nunca. Así que esta es la situación de Colombia, Carlos. Nos fuimos. ¿Qué pasó? Perdón, me expulsó el sistema. Si querés, pasamos a leer algunos de los mensajes. Adelante. Bien, Andrés Suárez se ha convertido en miembro del canal. Muchísimas gracias. Tenemos 11.000 personas en vivo. Gracias por haber apoyado, chicos, el canal y esta transmisión con sus likes. Breakpoint, Mariano Pérez, Mariano querido, dice genios totales, Agustín y Carlos. Abrazo grande. Gracias, Marianito querido. Te mandamos un gran abrazo. Saludos desde Portugal, dice Javier Peralta. Bueno, un gran abrazo, Javier, hasta Portugal. Dice Jorge Luis de la Torre, me encanta este dúo, información verídica en medio de tantos fake news. Una pregunta, todos coincidimos en que Maduro no es un presidente legítimo, pero ¿qué pasa con Díaz-Canel? A él nadie lo eligió. Qué buena pregunta, Carlos. Bueno, eso tiene mucho que ver, ya lo hemos explicado.
está muy claro que a Colombia y a Venezuela no se lo trata a nivel de Rusia igual que se trata a Cuba. Cuba es una vieja protegida de la Unión Soviética que siguió siendo protegida con Putin. Putin hizo muchos negocios con la estructura venezolana, pero insisto una vez más, los dejaron solo ahora. En cambio, no está sola Cuba. Para poder actuar en Cuba se va a tener que comprobar delitos federales que afecten a los Estados Unidos, y por eso el tema famoso de que Maduro hable, porque ahí se va a saber la contabilidad negra que él y Diosdado Cabello llevan de la plata que dieron a diversos líderes en América, y esa plata podría constituir el delito de lavado de activos vinculados además al tema del narco. Pero lo que Estados Unidos está actuando es, acuérdense siempre, con la doctrina de la juridicidad. Un tribunal de Manhattan que lo pide la captura de Maduro y compañía, una orden de que ellos son terroristas que afectan el interés de los Estados Unidos, y recién después la acción. Excelente. Tenemos acá un mensaje más de Wander Peralta. Saludos, Laje, desde República Dominicana. Te esperamos por acá. Hace rato que tengo que ir a Dominicana. He ido muchas veces, pero hace algunos años que no. Así que estamos trabajando para que el año que viene podamos hacer una gira por allá. Gracias y un gran abrazo, Wander. Y acá Henry Rodríguez, desde Costa Rica, nos manda también una donación. Muchas gracias por eso y te mandamos un gran abrazo. Carlos, querido, hasta acá llegamos en esta oportunidad. Nos vamos a encontrar muy pronto, seguramente con más información. Muchas gracias por estar del otro lado. Al contrario, un placer para mí estar contigo, y un abrazo a todos los que nos ven ahora y los que nos van a ver luego en YouTube.